Buenas noches con todos. Bien, vamos a esperar entonces unos momentos para que se sigan integrando algunos compañeros mientras voy compartiendo la clase. ¿Pueden ustedes observar la lámina? Sí, sí se visualiza. Sí, Igual, en caso que no se visualice, le vamos a comunicar, licenciada. ya, Todo listo, gracias. conforme. Gracias. Buenas noches con todos. Ya estoy viendo apellidos ya conocidos. Me parece que son del mismo diplomado de riesgos psicosociales, ¿cierto? Y supongo que esta debe ser el último módulo. Bien, el día de hoy vamos vamos a profundizar sobre el tema del liderazgo y cultura organizacional, que también está muy relacionado con los riesgos psicosociales. Bien, para empezar entonces, vamos a hacernos una pregunta muy básica, ¿no? Todos, me imagino, tendrán alguna idea de lo que es la cultura organizacional. Em, Probablemente más de uno de ustedes ha trabajado en más de una empresa o en alguna entidad. O si se encuentran trabajando en una sola entidad, se habrán dado cuenta que esta empresa en la que trabajan o las anteriores en las que han trabajado tienen diferentes formas de actuar, tienen diferentes valores, visiones, misiones, las formas como se van a decidir. Las decisiones al momento de resolver los problemas, los tipos de liderazgo, entre otras características propias y únicas de una empresa o entidad, ¿no? Y a eso nos referimos cuando estamos hablando de cultura organizacional. Por eso vamos con la participación de ustedes, ya sea por medio del audio o chat, vamos a analizar esta frase que es muy sencilla y que probablemente más de una vez ustedes la han escuchado o probablemente ustedes también la hayan dicho, ¿no? Que es esta frase que dice, en esta empresa las cosas se hacen así. De acuerdo a la interpretación que ustedes le pueden dar, ¿qué podría significar esto? A ver, pueden participar en el chat o si no pueden abrir su audio. Profesora, esto, por ejemplo, cuando una persona nueva que viene a la empresa o cuando uno pregunta algo a otras personas y nos comentan, esta empresa hace las cosas así, algo así. Sí, muy bien, María. Ah, ok, Sí, sí, ya. bien. Entonces podemos decir que es que cuando yo llego a una empresa y pregunto si lo hago de una manera y me dicen, no, eso no se hace así, se hace así. O sea, ya ellos tienen un comportamiento, o sea, ya algo identificado cómo realizar algunos temas, ¿no? Bien, sí, gracias por tu participación. Me decía, has dicho dos palabras claves, ¿no? Hay un comportamiento y una forma de hacer las cosas, ¿no? Sí, y eso es muy cierto. Cada empresa tiene una forma de hacer las cosas que la va a diferenciar de alguna otra en la que nosotros hayamos trabajado. Bien, entonces en ese aspecto hay un sistema de normas o métodos para poder hacer algo, ¿no? Ya sea en el área en que yo me encuentre o no. Oscar nos dice que no pueden, a ver, que no pueden hacer cambios que permitan mejorar. Podría ser, de acá podemos tomar el tema de que se hacen las cosas de cierta manera, ¿no? Y esta empresa podría, ¿no? Podría, digamos, resistirse al cambio, ¿no? Porque ya tiene establecido cómo son sus procedimientos o sus procesos. Bien, entonces María también nos dice, podemos decir que es el conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos compartidos entre todos. Sí, y esa justamente es la definición más clásica de lo que es la cultura organizacional. Muy bien. Listo, pasamos entonces a la siguiente lámina. Bien, la cultura organizacional es considerada hoy en día uno de los activos o recursos intangibles más importantes de las organizaciones. Es decir, es el secreto más trascendental de las empresas exitosas porque la clave está en su estrategia y en entenderla va a ser esencial para impulsar la productividad de cualquier estructura corporativa. Es por ello que se realizan numerosas investigaciones sobre su configuración. En muchas ocasiones, cuando pensamos en el término de cultura organizacional, inmediatamente
lo asociamos con organizaciones muy consolidadas y de alto renombre, ¿no? Como puede ser Coca-Cola, Amazon, Google, entre otras. Pero este elemento no solamente se encuentra presente en estas grandes empresas, sino en prácticamente todos los negocios existentes, ¿no? Basta con que exista un negocio, ya sea pequeño, mediano, grande o multinacional, para que ésta sí o sí tenga un tipo de cultura. Aquí en Perú van a destacar muchas empresas que todos conocemos, ¿no? Como puede ser San Fernando, Alicor, Interbank, la Contraloría, SUNAT y Sedapal ya en lo que viene a ser entidades públicas, ¿no? Todas ellas tienen una identificación muy única y estable que la va a diferenciar de cualquier otra. Bien, la cultura organizacional está íntimamente relacionado con tener un equipo motivado y comprometido, porque va a generar un gran impacto en la empresa, ya que existe una simbiosis entre el desempeño de los trabajadores y la calidad de sus productos y servicios, de acuerdo a la naturaleza de la organización, y por tanto el concepto de cultura organizacional va a influir tanto en la productividad como en la satisfacción. Viendo un poco la historia de la cultura organizacional, ¿no? De manera muy simple y rápida, ¿no? Este concepto se fue generando a partir de diversos aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas en la Administración, colocando como caso de estudio a la fábrica Hoffer de Western Electric por un grupo de investigadores entre los que se encontraba Elton Mayo, ¿no? Esta investigación se dio entre 1927 y 1932, o sea, aproximadamente hace 100 años, ¿no? Estos investigadores llegaron a la conclusión de que el ambiente tiene una repercusión importante en cómo los individuos perciben los aspectos y objetivos de una organización. Elton Mayo concluyó que el trabajo es una actividad grupal y que las normas sociales del grupo son más influyentes en la productividad que los incentivos individuales de la gerencia. Además, se enfatizó la importancia de la supervisión amable, la comunicación y el sentido de pertenencia para motivar a los empleados, ¿no? En otras palabras, mm, si bien importa la recompensa económica, también tiene un mayor impacto aquella recompensa o motivación que se genera en los trabajadores en términos psicológicos y morales, ¿no? Es decir, la calidad de las relaciones interpersonales, cómo se lidera y cómo se comunica. Este estudio además sentó las bases para cambiar el enfoque del hombre como máquina a la importancia del factor humano. Bien, esta es una definición muy actual de lo que es la cultura organizacional y también es una definición muy completa, porque no solamente nos indica que es el conjunto de creencias, valores y normas compartidas por un grupo social dentro de una empresa, sino que nos va a dar una idea de cómo se aprende esto y por qué esto se va a mantener en la empresa, ¿no? La definición la hace el psicólogo social Edgar Schein del año 2010, ¿sí? Bien, él nos dice que la cultura organizacional es un patrón de supuestos básicos aprendidos por una organización al resolver sus problemas de adaptación externa e interna, que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto para ser enseñado a nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con estos problemas. Bien, esto que puede parecer una definición muy complicada, vamos a ir desmenuzándola para poder entenderla mejor, ¿sí? Bien, entonces primero nos dice el autor que la cultura organizacional es aprendida, es decir, no va a surgir de la nada, ¿no? Tiene que ver con un proceso de aprendizaje que tiene un grupo social determinado. Además, está vinculado con una serie de patrones de supuestos, es decir, una serie de ideas preconcebidas que nosotros tenemos frente a determinadas situaciones o problemas. Y debe tener una condición y es que esencialmente se aprende, nos ayuda a resolver problemas y esa forma de dar soluciones a los problemas que se ha aprendido funciona dentro del contexto organizacional, ¿no? Es como lo que nos decía María, ¿no? Yo soy un trabajador nuevo, llego a una empresa y ahí me indican cómo se hacen las cosas, es decir, me van a enseñar cómo yo tengo que realizar los procedimientos. Bien, tiene otra característica y es que esta serie de patrones aprendidos o supuestos aprendidos nos han ayudado y nos
y van a funcionar eventualmente a desarrollar o resolver determinados problemas a los cuales se enfrenta la organización, tanto internos como externos. Y esa es una frase clave, ¿no? La cultura organizacional tiene que adaptarse no solamente a lo que pase dentro de la propia empresa, sino también cómo el ambiente externo, el entorno que la rodea, va a estimularla a que pueda cambiar o mantenerse tal como es, ¿no? Bien, entonces decíamos que tiene la empresa, o mejor dicho, la entidad que enfrentarse a los cambios tanto internos como externos, ¿no? Y tiene que ser lo suficientemente efectivo como para enseñarlo a nuevos miembros que hacen parte de la cultura de la organización. Y esto hace que esos nuevos miembros adquieran unas formas de percibir, pensar y sentir con relación a esos problemas. Bien, la cultura organizacional además tiene ciertas características que han sido estudiadas, ¿no? Y que van a identificar bien a una empresa, ¿no? Recordemos que la cultura organizacional es un fenómeno compartido. No podemos hablar de cultura a nivel individual, sino de un fenómeno compartido porque es un fenómeno social. Em, lo primero, bueno, como ya indicamos que es compartido y también tiene una característica de ser estable. La cultura no debería ni es apropiado que estuviera variando en periodos de tiempo muy cortos, porque parte de la función de la cultura es dar organización y estabilidad en diferentes formas de actuación de las organizaciones. Por ello, muchos autores comparan a la cultura organizacional como la personalidad de una empresa, ¿no? Y entendemos nosotros por personalidad estos rasgos que son o que suelen ser estables dentro de una persona y que van a configurar su manera de responder al mundo. Bien, la cultura organizacional también es profunda, ya que no se encuentra en la superficie de la organización. La cultura va a subyacer a las formas de experiencia que tiene un grupo social. Entonces, no es algo que nosotros rápidamente podamos identificar al entrar a una empresa, por ejemplo, ¿no? Si bien una empresa puede decir o puede tener este lema de que somos todos aquí una familia, eso solamente lo vamos a saber si nos adentramos dentro de ella para corroborar que esto es cierto, ¿no? Entonces, no importa tanto la primera impresión o aquello que nos quiera vender una empresa, sino la conocemos porque debemos interactuar dentro de ella. Además, la cultura organizacional es simbólica, es decir, se va a manifestar a través de acciones, rituales, lenguaje. Puede ser, por ejemplo, la manera como se trabaja, los rituales de bienvenida, la vestimenta, los colores que tiene. Es decir, tiene símbolos que la van a identificar y eso sí se puede identificar tanto dentro de la empresa como fuera de ella, ¿no? Es expresiva porque sí o sí se va a tener que manifestar al momento de que la persona trabaja, ¿no? Toda empresa tiene manuales de actuación, tiene visiones, tiene retos en papel, pero en la práctica sí o sí va a tener que expresarse de cierta manera. Y bueno, y también es subjetiva, subjetiva en el sentido de que los empleados le van a dar un significado a cada una de estas creencias que hay dentro de la empresa y van a tener que internalizarlas, ¿no? Además, la cultura organizacional está basada en la historia y en la tradición de la organización, ¿no? Aquí vamos a encontrar toda la historia de la empresa, ¿no? El legado, los fundadores, anécdotas pasadas, hitos claves que han sucedido dentro de la empresa, cambios y cómo se ha actuado frente a los retos o los cambios que ha solicitado el mercado. También es transmitida a los nuevos miembros, ¿sí? Y es fuente de identidad y compromiso de los trabajadores, ¿no? La cultura organizacional le ayuda al trabajador a sentirse identificado y comprometido con la organización. Y finalmente, la cultura organizacional es única, porque cada organización, producto de sus experiencias, vivencias que ha tenido, va a construir sus propias prácticas culturales y estas tenderán a cambiar con el tiempo en la medida que ese contexto en el cual se encuentra cambie, ¿no? Es decir, se va a ver muy influida por el entorno, tal cual como la personalidad de un individuo, ¿no? Todos nosotros tenemos ciertos rasgos de personalidad y vamos a actuar con estos rasgos de acuerdo a cómo el entorno cambie, ¿no? Por ejemplo, afrontar un examen, afrontar un cambio en nuestra vida personal, por ejemplo, hacerle frente a una enfermedad, cambiar a otro trabajo. Todas son situaciones del entorno externo
en la cual nosotros vamos a tener que adaptarnos o quizá no. Bien, la cultura organizacional es la personalidad de una empresa, ¿no? Esa es una de las frases em, más conocidas dentro de lo que es el concepto de cultura organizacional. Actualmente ese concepto está muy presente al momento de describir lo que es la cultura, ¿no? Esto quiere decir que corresponde a todas aquellas características que le dan su identidad y la diferencian de otras entidades. Tal es el caso de su sistema de valores, sus hábitos, sus reglas, sus prácticas y sus tradiciones que comparten con los miembros de la empresa. También entran en juego las creencias, los objetivos, los procedimientos, la misión, la visión, las suposiciones sobre la organización que configuran el modo en que las personas deben comportarse e interactuar y cómo deben tomar las decisiones y cómo deben llevarse a cabo las actividades laborales, ¿no? Todo eso que he ido nombrando van a configurar lo que es la personalidad de una empresa, ¿no? Y entonces la pregunta que surgiría acá es, ¿todas las empresas tienen una cultura organizacional? ¿Ustedes qué dicen? ¿Consideran que todas las empresas la tienen o solamente algunas? Todas. Sí, correcto, sí, es todo. Es como cada individuo, ¿no? Las personas no pueden no tener una personalidad. Muy diferente es qué tipo de personalidad tengan o qué rasgos los vayan a definir, ¿no? Algunas culturas tendrán alguna personalidad más adecuada, más positiva y otras más inadecuadas o inadecuadamente gestionadas o más caóticas, ¿no? Pero una empresa no puede no tener eh, un tipo de personalidad o una cultura organizacional. Bien, en este sentido, entonces, todas las empresas tienen una cultura organizacional independientemente de su tamaño, del sector económico o de su antigüedad. Si esta cultura no se gestiona conscientemente, se va a desarrollar por defecto una cultura débil, ineficiente o caótica, ¿no? La falta de una cultura positiva provocará alta rotación de personal, baja productividad, desmotivación y un ambiente laboral negativo, que es lo que nosotros conocemos como factores de riesgo psicosociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cultura organizacional sí o sí va a definir cuáles son aquellos factores de riesgo psicosociales que pueden existir y qué riesgos psicosociales podrían madurar en el tiempo. Bien, hay cuatro puntos claves en los que voy a explicar, ¿no? Siempre, lo primero es que siempre existe una personalidad dentro de una empresa, ¿no? Incluso si es caótica, ya que una organización tiene formas de hacer las cosas, valores, ya sean positivos o negativos, y comportamientos implícitos, ¿no? Una cultura débil tiene consecuencias, ¿sí? Se va a perder la identidad y el propósito, lo que puede generar desconexión en los empleados y dificultades en las tomas de decisiones. Además, la cultura caótica se va a caracterizar porque hay una ausencia de una cultura definida y positiva que resulta a menudo en un ambiente laboral negativo, ineficiente, con mala reputación y una fuga de talento, ¿no? Y bueno, siempre se requiere una gestión necesaria, ¿no? Los líderes deben contribuir activamente a que la cultura pueda ser transmitida de la mejor manera y poder mejorar aquellos aspectos en los cuales están siendo disfuncionales o poco gestionados. Bien, la importancia de la cultura organizacional, vamos a verla en seis aspectos, ¿no? Lo primero es que la cultura organizacional ofrece una estructura definida a la empresa. ¿Por qué? Porque se van a definir las reglas, los roles, las responsabilidades, el flujo de información, se van a organizar los equipos de trabajo por funciones para especializarse y se va a mejorar la eficacia. Además, tiene métodos establecidos, es decir, se refiere a cómo se toman las decisiones y cómo se ejecutan las actividades, reforzando la cultura a través de políticas y procedimientos visibles. El- la cultura organizacional también es muy importante porque nos va a indicar cómo se vinculan sus integrantes. Los líderes van a actuar como catalizadores, construyendo una estructura resistente y adaptando la cultura ante los desafíos que se puedan presentar. También la cultura
organizacional importa para el ámbito externo porque la empresa va a proyectar una imagen, ¿no? La cultura está relacionada con la imagen que se proyecta de la organización, la cual está vinculada con términos como la responsabilidad social, la ecología organizacional y también la idea que tienen las personas que no pertenecen a la organización sobre esa empresa, ¿no? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos una cierta idea sobre algunas entidades del Estado o algunas empresas privadas, ya sea por la forma como estas empresas, digamos, venden su imagen o por ciertas situaciones que han sucedido, ya sea a favor o desfavor, y eso nos hace tener una idea preconcebida de cómo podría ser esa empresa. En el ámbito interno, eh, hablamos que la cultura organizacional se va a expresar mediante el clima organizacional, ¿no? Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre estos dos conceptos y de cómo el clima ya no es un conjunto de normas ni de creencias compartidas, sino es la percepción que tienen los trabajadores sobre ciertos aspectos de la empresa. Bien, y bueno, lo que se requiere es que haya una coherencia tanto del ámbito externo como del ámbito interno, es decir, que el trabajador puede identificarse con la compañía, tanto por cómo se desenvuelve dentro y también con la imagen que esta compañía da al exterior. Bien, vamos a continuar con los modelos de cultura organizacional. En esta ocasión vamos a ver tres modelos, ¿no? Esos modelos nos van a explicar cómo se van a manifestar las culturas dentro de cada empresa. Cada uno de ellos obviamente son estudios separados y tienen características diferentes. Y una vez que terminemos con esos tres modelos, haremos un trabajo grupal para poder poner en práctica esto que estamos, ese tema en el que estamos profundizando, ¿sí? Bien, el primer modelo es el modelo de Harrison, ¿no? Harrison fue un psicólogo que logró identificar la existencia de cuatro tipos de cultura organizacional según la mentalidad predominante de una empresa. Esta clasificación se basa en cómo la empresa gestiona el poder, las normas, los resultados y las personas. El primer modelo es este modelo orientado hacia el poder, ¿no? Como su propio nombre lo dice, su principal objetivo es la competitividad empresarial y sus valores están orientados a reforzar su posición de poder en el mercado. Están enfocados al cumplimiento estricto de las normas y las responsabilidades de cada puesto, así como el funcionamiento correcto de los procedimientos y procesos. Tiene además ciertas características. Lo primero es que existe un liderazgo centralizado. Las decisiones estratégicas dependen de unos pocos socios o ejecutivos de alto rango, con escasa participación del personal de niveles inferiores. Además, existe una competitividad extrema. Los empleados compiten intensamente entre sí para destacar, ganar beneficios, bonificaciones, lo que a menudo fomenta el individualismo sobre la cooperación. Y finalmente hay un enfoque en resultados. Se prioriza el cumplimiento de metas agresivas, como pueden ser cuotas de ventas, cierre de tratos, y bueno, se va a priorizar este cumplimiento de metas por encima del desarrollo profesional o el bienestar del empleado, ¿no? Un ejemplo de este tipo de empresas que pueden tener este tipo de culturas pueden ser, ¿no? Empresas muy pequeñas que recién están iniciando o empresas familiares, ¿no? Donde todo el poder está concentrado justamente en el líder de la familia. Luego tenemos aquella cultura organizacional orientada a las personas, que es esta de aquí. Bien, en este tipo de cultura abogan por la realización del personal de los miembros de sus equipos de trabajo mediante el desarrollo de su formación, fomento de la motivación, creatividad, implicación y satisfacción. El empleado viene a ser el centro de la actividad, ya no aquella persona que tiene el poder, porque se supone que el empleado es el activo más importante de la organización y con ello se propicia la ayuda e interés mutuos, ¿no? Tenemos entre sus características, ¿no? Existe bienestar y flexibilidad.
Se crean ambientes cómodos, opciones de trabajo desde casa y equilibrio de trabajo-familia. También se prioriza el desarrollo personal, se fomenta el crecimiento individual y la formación continua. Hay una valoración del talento, los empleados se sienten valorados y escuchados, lo que mejora la motivación y se practica el liderazgo de mentores. Los líderes actúan como mentores y se confía en el trabajo en equipo, reduciendo el enfoque en la autoridad rígida. Algunos ejemplos podrían ser ciertas empresas que han sido identificadas con este tipo de orientación, como puede ser Interbank, ¿no? Que suele tener ese tipo de políticas, ¿no? En la que se valora mucho el talento, se prioriza también un ambiente cómodo, no solamente para los trabajadores, sino también para los clientes, ¿no? Y el liderazgo suele ser también más horizontal. Luego, Harrison nos indica que existe una cultura organizacional que está orientada hacia las normas o hacia el rol, como también se le conoce, ¿no? Están basadas en garantizar la seguridad y estabilidad de la empresa y se enfocan al cumplimiento estricto de las normas y las responsabilidades de cada puesto, así como el funcionamiento correcto de procedimientos y procesos. Esto es muy común, ¿no? En sectores bancarios, gubernamentales y manufacturas. Tienen ciertas características como pueden ser la estandarización rigurosa. Todos los procesos, desde la atención al cliente hasta el manejo de documentos, están detallados en los manuales de procedimientos, es decir, no se permite la improvisación. También se practica la comunicación formal. La comunicación es jerárquica y estructurada, priorizando los memorándums, los correos oficiales y los registros escritos. También existe un código de conducta muy, pero muy establecida, ¿no? Existe un código de vestimenta obligatoria, normas de puntualidad estrictas y también normas de comportamiento y convivencia dentro del entorno. Además, en términos de seguridad y riesgo, el enfoque principal es la gestión del riesgo, por lo que el cumplimiento de las normas es más valorado que la rapidez o la innovación. Y la toma de decisiones es centralizada. Las decisiones importantes las toma la alta dirección basándose en criterios predefinidos, ¿no? Y bueno, esto lo podemos encontrar más en bancos muy tradicionales y mayormente en las entidades del Estado, ¿no? Dentro también de las entidades públicas hay aquellas entidades que son, digamos, un poco más flexibles, otras que son más controladores y otras que son más jerárquicas. Y finalmente, Harrison nos indica que hay una cuarta y última tipo de cultura que está orientada hacia la tarea o también conocida hacia la resolución, ¿no? Tienen como objetivos ser más eficaces y óptimos durante el desarrollo de los procesos, van a apostar por la reducción de los costos y el cumplimiento de los objetivos empresariales en breves plazos de tiempo con la mayor eficacia posible. Es lo que hace a las empresas más competitivas en entornos empresariales cada vez más complicados, ¿no? Y también tienen características muy definidas. Se practica el liderazgo directivo, ¿no? Enfocado en la rentabilidad y el logro de objetivos mediante la toma de decisiones, supervisión del equipo, comunicación unidireccional, que es de arriba hacia abajo, ¿no? Y es ideal para situaciones en crisis, alta incertidumbre o integración de nuevos empleados, ya que proporciona estructura y claridad. Es decir, aquí hablamos de líderes que son 100%, 100% directivos, ¿no? Es decir, van a dejar las cosas muy en claro, con poco espacio para la intervención del trabajador. Además, se caracterizan por su alta responsabilidad. Cada miembro es dueño de sus propios resultados. Hay una evaluación constante, el análisis de datos para ajustar, se realiza muchos análisis de datos para poder ajustar las estrategias en tiempo real, ¿no? Y finalmente tiene también una alta competitividad, hay una alta motivación por ser los mejores en el mercado. Ejemplos de ese tipo de empresas pueden ser las agencias de publicidad o empresas de servicios en general, ¿no? Ya que tienen una alta competitividad dentro del mercado. Bien. Y finalmente tenemos el modelo de Zetia y von Glinow, que es del año 1985. Este modelo está
mejor dicho, los investigadores encontraron una relación entre la cultura de la organización y su sistema de recompensas y castigos, ¿no? Ellos nos indican que en las recompensas no solo son de carácter económico, normalmente se van a ofrecer otro tipo de recompensas como pueden ser, bueno, las financieras, recompensas por el tipo de tarea que se realiza, por la carrera que se tiene y el crecimiento dentro de la entidad y también por el estatus. Además, se van a distinguir las recompensas extrínsecas, es decir, aquellas que no se asocian al trabajo en sí mismo, sino que se dan en función del rendimiento, puede ser el sueldo, el ascenso, y también las recompensas intrínsecas. Es decir, aquellas que provienen del mismo trabajo, como son la satisfacción laboral, la autonomía, el sentido del logro y el aprendizaje. Partiendo de esa concepción de las recompensas, se van a distinguir cuatro tipos de culturas, ¿no? La cultura apática, que se va a caracterizar por un bajo interés por las personas y por los resultados, refleja una situación de escepticismo y desmoralización, siendo los líderes personas ineptas con dificultades evidentes para tomar decisiones. Normalmente se trata de empresas cuyo trabajo está gobernado más por intereses creados o asuntos políticos que por efectividad y eficiencia. Esto coloca a la empresa en un riesgo de viabilidad a menos que se encuentre en un entorno de mercado protegido, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de empresa podría ser esta, no? Porque si no hay un interés en los empleados ni en los resultados, lo más probable es que esto lleve al fracaso, ¿no? Pero como indiqué, esas empresas por lo general tienen intereses más políticos o son creados dentro de un ambiente más político, ¿no? Por eso aquí vamos a encontrar a varias entidades del Estado o entidades de servicios públicos monopolizadas, es decir, ofrecen un servicio que nadie más ofrece y eso hace que muchas veces no se motiven a mejorar su tipo de servicio, ¿no? Bien, luego tenemos la cultura cuidadora. Como su propio nombre lo dice, la esencia de esta cultura es buscar el bienestar de los miembros sin importar el rendimiento de los mismos. Son empresas paternalistas. Bajo esta visión, las recompensas no están relacionadas con los resultados, más bien se basan en la antigüedad o en la posición jerárquica, ¿no? Entonces, ese es otro extremo de un extremo de la cultura apática. Si bien la cultura apática no se interesa por los trabajadores ni por el rendimiento, la cultura cuidadora solamente se va a interesar por ofrecer un cuidado paternalista al trabajador sin importar los resultados, ni la eficiencia, ni la productividad, ¿no? Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, la entidad pública Sedapal, ¿no? Sedapal tiene un sindicato muy fuerte y es también una empresa, una entidad pública monopolizada, es decir, nadie más ofrece el servicio que ellos ofrecen y esto hace que muchas veces la calidad de ese servicio esté en desmedro, ¿no? Porque, bueno, no tienen ninguna competencia, no tienen quien haga, digamos, una supervisión centralizado en ellos, ¿no? Y también tienen una posición muy jerárquica y aquí en Sedapal importa mucho la antigüedad del personal, ¿no? Para los ascensos o para otro tipo de beneficios que se les pueda dar. Luego tenemos la cultura exigente. La cultura exigente está orientada, esas empresas están orientadas al éxito, se van a guiar por los resultados obtenidos, que es lo que realmente cuenta, por encima del factor humano. Son organizaciones agresivas y muy competitivas, donde prima la ley del más fuerte, otorgándose las recompensas en función del contenido del trabajo y rendimiento. Bien, entonces, a diferencia de la cultura cuidadora, en esta cultura se va a valorar al trabajador o mejor dicho, se va a valorar sus resultados de acuerdo a la productividad y cuánto va a ser su aporte a la empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos encontrar las empresas de ventas que, como todos sabemos, son bastante agresivas, ¿no? El perfil de un vendedor es aquel, pues, vendedor que es carismático, es agresivo, ve a todos como un cliente, porque también es parte de la cultura en la que se desarrolla, ¿no? La mayoría de empresas de ventas son muy exigentes y también son muy competitivas entre sus miembros de equipo.
Y finalmente tenemos la cultura integrativa o integradora. Se mantiene en estas empresas un alto interés por las personas y por los resultados. Cabe destacar que la preocupación por las personas no conlleva a una actitud paternalista, ya que se valora a las personas con base en los retos de un trabajo significativo, confiando en su contribución en los resultados de la empresa, ¿no? Y también hay una cultura de proximidad, es decir, el trato suele ser horizontal. Esta cultura integrativa, digamos, dentro de este modelo es el ideal de cultura que debería tenerse, ¿no? Porque va a equiparar en equilibrio tanto el interés por la persona como el interés en los resultados. Bien, ese es el segundo modelo y vamos ahora sí con el último modelo, que es el modelo de Cameron y Quinn del año 1999. Bien, a través de este modelo desarrollado por esos dos investigadores, es posible identificar 4 grados de orientaciones culturales, ¿no? Cada uno refleja una manera distinta de entender el liderazgo, el trabajo y la colaboración. Bien, tenemos primero entonces la cultura de clan o la cultura de personas. Esas organizaciones se caracterizan porque las personas tienen cercanía y hay un sentido de pertenencia, ¿no? La participación y la confianza son esenciales para poder trabajar. El líder que trabaja en una cultura clan no impone autoridad, sino que va a construir comunidad. Es facilitador, es mentor, va a generar vínculos sólidos y reconoce que cuidar lo humano no es un añadido, sino una base de sostenibilidad a largo plazo. Además, se va a priorizar el desarrollo de las personas y el clima laboral. Cameron y Quinn nos indican que esta cultura clan va a trabajar bajo el lema Hacemos las cosas conjuntamente. Luego tenemos la cultura jerárquica o cultura de procesos, ¿no? Donde se va a priorizar la estabilidad, la planificación y el control de los procesos. Todo está diseñado para garantizar la previsibilidad y la calidad. El liderazgo en este entorno no es rígido, sino que es garante del orden y la confianza. Un buen líder en este contexto no teme al procedimiento porque sabe que es lo que permite sostener sistemas complejos sin perder consistencia. El lema que va a identificar ese tipo de cultura será hacemos las cosas bien. El tercer tipo de cultura que nos indica Cameron y Quinn es la cultura adocrática o de adocracia, o también llamada de innovación. Aquí se valoran la innovación, la apertura y la iniciativa. Se valoran mucho las ideas nuevas, la experimentación y la capacidad de adaptarse. El liderazgo que florece en esta cultura es visionario. No se trata solamente de tener ideas nuevas, sino también de crear el espacio para que otros también las tengan. El líder va a acompañar desde la confianza, permitiendo que emerja lo nuevo sin miedo al error. Y la frase que la va a identificar es hacemos las cosas los primeros. ¿Sí? Y finalmente tenemos la cultura de mercado o cultura de competencia. Esa cultura se orienta hacia los resultados, la eficiencia y la competitividad. Las metas son claras y medibles y el rendimiento es una prioridad. El líder aporta dirección, estructura y empuje, pero también sabe que no basta con marcar objetivos. eh, Sino que hay que generar las condiciones para que el equipo los haga suyo. Su rol no es de controlar, sino de poder canalizar la energía hacia un propósito compartido. Esta cultura mira hacia afuera, ¿no? Se preguntarán en este tipo de culturas cómo le ganamos a la competencia o cómo aumentamos nuestra cuota en el mercado, ¿no? Aquí pues, solemos encontrar a las grandes empresas de consumo masivo, ¿no? Que son altamente competitivas y siempre tienen que estar cambiando en un mercado que les exige cosas nuevas. Bien, bueno, y justamente, ya que vimos los 3 modelos de cultura organizacional, vamos a hacer un pequeño trabajo en equipo, que es muy sencillo, en verdad. Yo les voy a dar a usted, primero los voy a separar en grupos de 2. Déjenme ver a ver cuántos somos. Son 2, 4, 6. Ya, entonces, en 2 grupos de 3, les voy a brindar la descripción de una empresa y ustedes van a tener que ubicarla de acuerdo a cada modelo que hemos visto
en uno de los grupos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que es la empresa A y ustedes ubicarán a esta empresa A según el modelo de Harrison en una cultura orientada hacia el poder. En el modelo de Setia, la ubicarán como una cultura cuidadora y en el modelo de Cameron y Quinn la ubicarán en una cultura pues jerárquica, ¿no? Yo sé que son tres tipos de modelos, cada una con cuatro tipos de culturas. Yo les voy a brindar también un Excel con un resumen porque sé que son muchos conceptos y pueden confundirse, ¿sí? Así que les voy a dar un Excel con un resumen para que ustedes rápidamente puedan ubicarlas. La idea es de que ustedes las ubiquen de acuerdo al modelo y también me puedan explicar por qué lo están haciendo, ¿no? Tendrán 15 minutos para poder desarrollar esta actividad y cuando ustedes la terminen, me la envían al correo que ven aquí en pantalla y haremos una pequeña exposición. Va a ser de decisión libre si participan todos o participa solamente una persona en representación del grupo, ¿sí? Bien, a ver, entonces voy a dividirlos en grupos de tres. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Listo, gracias. A ver. No, porque va a ser el caso y usted nos va a dar un Excel donde ahí vamos a poner a qué particularidad, de acuerdo a lo que dice el caso, el tipo de cultura, ¿no? Sí, listo. Sí, y justamente yo voy a entrar a la Perfecto. sala para que ustedes revisen el material y me realicen cualquier pregunta en caso tuvieran, ¿sí? Ah, ya somos 7, entonces Ya, vamos gracias. con un grupo de 3 y uno de 4 será. Ya, pero a ver, vamos a ver. 3, 2, 2. Ya, vamos a hacer mejor entonces tres salas, uno de tres personas y dos de dos personas, ¿sí? A ver. Ya, bien, chicos, creo que ya se están uniendo la mayoría. Entonces, por favor, de acuerdo a cómo ustedes hayan coordinado, eh, va a haber una exposición rapidita nomás porque, como les dije, el ejemplo es sencillo, la consigna es sencilla también. Y como ustedes hayan coordinado, no sé si expondrán todos los participantes o ustedes habrán elegido a un representante por cada grupo. ¿Sí? Entonces, ¿con quién comenzamos? Tenemos el grupo de María y Lina y el grupo de Oscar, Ana y Milagros. A ver, ¿por dónde empezamos? Pueden compartir, por favor, su Word o su Excel o su PowerPoint. A ver, chicos, empezamos entonces por María y Lina. María, Ya, ya, sí, sí, profesor, ya para listo. compartir. No Ya, está muy pueden. bonito el Excel. Ah, pero no puede compartirse. No, no tienes esa. A ver, No, vamos a ver. acá dice el uso no está activado. Y ahora, Ustedes lo tienen que activar. sí, ya lo activé. ¿Sí? Ahí, entonces Sí, ya, ahorita lo pongo. sí, a ver. Ya, ya, Tiene- ya. En la parte inferior tienes que ver el logo de una flechita hacia arriba que está en verde, en un cuadro verde que dice compartir. Ya. Ahí así, ha ¿Ah, empezado a ya lo vieron? compartirles. Sí, ya, Ay, listo. creo que sí, bueno. Primero, María, nos Este, indicas cuál es la empresa que te tocó, ¿no? Una, digamos, una ya, presentación rápida de esta empresa y luego por qué ustedes eligieron cada cultura por cada uno de los modelos. ya, A ver, mi estimada Aberdina. Ya. La empresa que nos tocó fue la avícola. sí, ok, Y en la avícola, Hermanos Shiroma, bueno, ok. es un negocio familiar, ¿no? Donde su lema institucional es Somos Familia. Y ellos se apoyan en programas para apoyo familiar, ¿no? Hay baja rotación de puestos,
Hay una disciplina, hay procesos, tienen estándares de calidad y son competencia o sea, en el mercado, se puede decir, y Ujú. buscan siempre hacer nuevos proyectos, algo así. Ok, bien. Ante eso, pero como todo ha sido muy rápido, la verdad, que nos mareamos, profesora, es la verdad. Ya, Pero, sí, la verdad, sacamos pero de uno, poníamos en el otro. ya, Pero pero ¿le bueno, sirvió de algo el resumen? sí, 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 la verdad que sí, pero la verdad que veíamos que a veces estaban en varios y no Ah, sabíamos si la ya, podíamos listo. poner dos. Pero bueno, ahí hemos Eso puesto. es muy importante lo que me has dicho. Ujú, ya, bien. Ya, ya. Primero, cuando hicimos la familiar y colaborativo, pensamos que estaba en Harrison, después pensamos que estaba en Baum Globe también, pero después nos dimos con la cuenta que no, que realmente estaba, esperemos que este sea así, en Ok, Cameron y Queen. ¿Por qué? Porque al final su lema es somos familia, ¿no? Y ahí está la participación de todos y la confianza que tiene la institución o la empresa en sus trabajadores y también que los desarrolla. ya. Y Ey, ahí es donde después, sí, exacto, nos vamos ya. a Ya, Roger Harris. En Cameron y Queen ustedes identificaron cuál es el tipo de cultura, porque recuerda que hay cuatro tipos, ¿no? El clan, Ah, cultura jerarquía, clan, muy bien, ya, cultura clan. listo, bien. Sí. Ujú. Y en Roger y Harrison, ujú. Harrison, sí, en el enfoque estructurado por Ya, a ver, el desarrollo que existe para los miembros. ya, en Ahora es la Harrison, cultura de personas. de persona, ok, muy Sí. bien, Ajá. listo. Sí, ve ahí la postulación. Y Ya. en Setia y Von Glano, Bueno, Seti y Bon no lo identificamos. Se nos perdió. Lo se nos teníamos perdió. ahí, allá. Sí, se nos La perdió. cultura integradora era ahí, ¿te acuerdas? ¿No? Sí, sí, la Exacto, cultura sí, integradora. Sí, la listo. teníamos, pero no sabemos cómo Ya, hemos estado mudando porque ya. y No lo ya, apuntaron, pero sí lo habían, digamos, analizado. no, lo Sí, sí, habíamos la cultura colocado y integradora. después sí, se nos escapó. Ya, listo, chicas. Muy bien trabajo. En verdad, más que se haga, digamos, lo acertar, la idea es de que ustedes puedan analizar, ¿no? Y familiarizarse un poco con ese tipo de culturas, que como dijiste, María, no siempre va a ser un tipo de cultura por cada modelo, pueden ser dos, pueden ser combinadas, ¿no? En la realidad, muchas veces los modelos no funcionan tal cual son. Hay que recordar que la teoría es una representación que se hace de la realidad, ¿no? Que puede ser muy estructurada, pero en la realidad misma podemos encontrar mucha diversidad, ¿no? Incluso pueden tener dos tipos de cultura de un mismo modelo, ¿ya? Pero sí, muy bien su trabajo, chicas. Listo. Entonces, Magdalena y Nina, Gracias. ¿no? Por favor, me envían Sí, su documento con sus nombres, apellidos, al correo que ahora ya, voy a poner aquí en el chat, ¿ya? Muy bien. ya. Listo. Entonces Nina, te voy a pasamos. escribir mi Dime, celular. dime. No, le voy a escribir ahorita mi celular. Ya, listo. ¿Ya? Muy bien, Gracias. entonces continuamos con Oscar, Ana y Milagros. Ya, dejé. Dejé. A ver, chicos, ¿quién de ustedes va a participar aquí? Son un poco tímidos, maestra. Sí, chicos, por favor, empezamos con la hora. También para que ustedes vayan a descansar ya, porque sé que es domingo y es un poco pesadito tener actividades académicas este día, ¿no? A ver, Ana u Oscar o Milagros. Milagros me indicó que estaba en carretera. Oscar creo que tiene problemas con el audio, pero Ana sí logré escucharla. Ana, ¿estás ahí? A ver, Sí, sí estoy acá, pero no he podido hacer porque tengo problemas con el internet, se va, se viene, ya. como hay otros trabajos acá. Ya, listo. Ana, coméntame, ¿pudieron ustedes revisar el caso? No, Ah, profesora, no, no, ah, profesora, no, no pudieron revisarlo. no, no. Ya, listo. Bien, entonces hagamos algo, ¿sí? Miren.
el caso ustedes lo van a resolver de forma individual. Obviamente ya no bajo la misma nota que se le colocaría, ¿no? Con respecto a que se hizo el trabajo hoy, porque la idea era resolverlo hoy tanto como lo hizo Magdalena y Lina, ¿no? Bien, entonces yo les envío con las personas de la institución el caso para que ustedes lo puedan tener y lo puedan realizar, ¿sí? Y ya me lo Perfecto, entregan perfecto. en la semana, me lo entregan. Esta semana me lo envían al correo. Perfecto, profesora. ¿Vale? Listo. Muy bien, entonces vamos a dar por concluida aquí la clase. Ya la próxima sesión que tenemos, que es, me parece, el 15 de marzo, vamos a ver otros aspectos de lo que es cultura organizacional. Quería avanzar ahora con el modelo, con el análisis PESTEL, que es un modelo muy sencillo, pero bueno, ya lo realizaremos la otra clase y también los otros temas que están pendientes. Bien, bueno, entonces les doy las buenas noches. Gracias por haber asistido a la clase y espero entonces el correo tanto de Milagros como de Ana y de Oscar. Yo les voy a hacer llegar el caso junto con las personas de la institución, ¿sí? Para que lo puedan entregar. Y por favor, no se olviden de enviarme este correo que lo estoy colocando en el chat. O si no pueden o tienen algún problema o se les pierde el correo, se lo envían a al mismo IDK. Ya ellos me lo harán guiar, me lo harán, digo, me lo enviarán a mí para poder puntuarlo. ¿Ya? Muchísimas gracias, chicos, que tengan un buen fin, bueno, o que puedan descansar bien y para que mañana inicien sus labores. Muchísimas gracias. Profesora, antes que se vaya, Dime, nos podría, tal vez, para saber un poquito más de lo que usted nos va a decir la próxima semana, ¿nos podría mandar algo, un adelanto en el grupo en el ya, a ver, les de envío lo que con nos las va a decir? personas de Sí, IDCAP, ya les voy a decir que le den el adelanto de los temas que vamos a ver, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Listo, gracias, muy entonces, amable. que tengan Gracias, buenas ya le estamos noches. mandando. Ya, listo, muchas Buenas noches. gracias. Buenas noches Gracias a y usted. que tengan un buen inicio Buenas laboral. noches. Hasta luego. Gracias.